bienvenidos a esta nueva clase online. El tema de hoy es signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son aquellos parámetros que nos sirven para valorar el estado de un paciente. Es decir, son todas esas mediciones que hacemos los enfermeros para tener en cuenta el estado del paciente. La valoración de los signos vitales no es un procedimiento automático y rutinario. Eso es una evolución científica de enfermería. Es decir, los signos vitales están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. Digamos que son aquellos parámetros más objetivos que los enfermeros podemos tener del estado del paciente. Los mismos son la temperatura, la respiración, el pulso, la tensión arterial. También a estos parámetros se le puede sumar la saturación de oxígeno, que si bien no es un parámetro, es un elemento más de valoración que tomamos conjuntamente con el resto de los signos vitales. Nos permiten evaluar el estado de salud del paciente, como dije recién, detectar los cambios y modificaciones que indiquen alguna alteración real o potencial en el estado de salud del paciente. Es decir, nos van a estar mostrando la evolución del paciente, o sea, si el paciente va mejorando, si el paciente va empeorando, o también nos sirve para ver el estado inicial del paciente. Es decir, cuando recibimos un paciente, lo primero que valoramos son los signos vitales. Por eso es muy importante una toma correcta de los signos vitales. Pero no solamente esto, no solamente la toma correcta, sino también una correcta evaluación de los resultados. También cabe recordar que en el desarrollo del ciclo vital humano, o sea, en las diferentes edades o en los diferentes grupos etarios, los pacientes cursan variaciones en todos los signos vitales. Por eso es que tenemos que aprender a tener en cuenta las diferencias que hay en cuanto a las edades. Por ejemplo, un paciente puede tener una tensión arterial de 140/90 y ser un parámetro normal para un adulto, no así para un niño, un paciente pediátrico o un adulto joven. Por eso es que ahora vamos a hablar más adelante un poquito más acerca de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados. Pero primero vamos a hablar de cómo se toman esos signos vitales y cuáles son. Las funciones, estas son funciones independientes de enfermería. La valoración y la interpretación de los parámetros fisiológicos es de fundamental importancia para detectar precozmente los procesos adversos que pueden alterar y poner en riesgo la salud de las personas. ¿Cuáles son sus objetivos? Cuando valoramos los signos, tenemos que identificar las funciones y las respuestas fisiológicas de los signos vitales en las distintas etapas, o sea, las diferentes edades. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los parámetros normales para ese grupo etario o no. Reconocer la naturaleza de las funciones fisiológicas de cada uno de los signos vitales, o sea, hay modificaciones que se van a ir dando de acuerdo al ambiente, por ejemplo, ¿sí? Al ambiente, al estado físico, al clima, ¿sí? Todo esto va a influir en los cambios en los signos vitales. Tenemos que identificar y evaluar la respuesta individual de las personas en relación a los distintos factores internos y externos que modifican los valores fisiológicos de los signos vitales. Es decir, tener en cuenta la individualidad de la persona, ¿sí? No basarnos en los parámetros en general. Si bien los parámetros en general nos van a dar un pantallazo, tenemos que tener en cuenta y valorar el estado del paciente en ese momento. Si controlamos la tensión arterial, por ejemplo, en una persona que ha tenido una discusión con algún familiar, seguramente va a tener modificada su tensión arterial, su temperatura. Entonces, por eso es que es muy personal la valoración. Si bien los parámetros en general nos rigen para tener
un pantallazo en general, después tenemos que valorar de manera más holística y personal. Y evaluar la respuesta individual de las personas en relación a los factores internos y externos. Interpretar los datos obtenidos, es decir, no solamente yo tengo que saber tomar los signos vitales adecuadamente, sino poder interpretarlos. Comunicar y registrar los datos de los signos vitales con la terminología apropiada, que es lo que vamos a aprender más adelante. O sea, yo tengo que poder registrar de manera correcta si el paciente está con una hipertensión arterial, si está hipotenso, si está normotenso, si tiene una febrícula, si tiene una pirexia, una hiperpirexia. Tenemos que aprender a registrar con toda la terminología correcta. ¿Cuándo es que debemos valorar los signos vitales? Al momento de la admisión, por empezar. Nosotros tenemos que tener el primer parámetro de cómo llega el paciente a nuestro cuidado. Cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente, es decir, el paciente me refiere a alguna sintomatología, entonces yo acudo a los signos vitales para ver si hay alguna modificación. Antes y después de la administración de algún fármaco que pueda influir en alguno de los signos vitales. Cuando el paciente va a ir, por ejemplo, a quirófano, antes de que vaya a quirófano, cuando regrese de quirófano, antes y después de realizar cualquier tipo de intervención de enfermería que pueda modificar los valores fisiológicos. Por ejemplo, si vamos a colocar una venoclisis y vemos que el paciente está nervioso, obviamente se pueden modificar estos parámetros y es motivo de control. Bueno, en el próximo videito vamos a explicar puntualmente la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial de manera específica para cada uno. Los dejo.